Si hay algo que nos debe quedar claro, es que el mundo es inmensamente grande. Tanto es así que ni aun con nuestra gran tecnología hemos sido capaces de explorar las zonas más remotas del planeta. Ya sea por las duras condiciones, ya sea por el clima, o ya sea por criaturas desconocidas que la ciencia no ha podido clasificar aún. Es así que nace la criptozoología, la ciencia encargada de estudiar y probar la existencia de animales mitológicos y extintos. Así nace uno de los casos reales mejor documentados de la historia. Pero para que entiendas una parte importante de la historia, es necesario que conozcas a los mamíferos más grandes que jamás existieron. Número 1. Tigre diente de sable o esmilodón, 2,2 metros de altura. Número 2. Pájaro del terror, 3 metros de altura. Número 3. Gigantopithecus, 3 metros de altura. Número 4. León de las cavernas, 2 metros de altura. Número 5. Oso de cara corta, 3 a 4 metros en sus dos patas. Y número 6. Lobo gigante, 3 metros de altura. Pero ¿por qué los mamíferos de antaño eran más grandes? Los mamíferos prehistóricos aumentaron de tamaño para consolidar sus posibilidades de supervivencia una vez que los dinosaurios se hayan extinguido. Es decir, mientras más grande, mejor. De hecho, esto nos tenemos que ir a la primavera de 1764, en los amplios territorios del departamento de Lozère, más concretamente en una tierra ganadera pobre conocida como el Gévaudan. En los alrededores de Aveyron se empezaron a reportar la desaparición de mujeres, niños, pastores, cuyos cuerpos eran encontrados decapitados, mutilados y a medio comer. La situación, que ya de por sí era mala, empeoró con la llegada del invierno, pues ahora eran 2 víctimas diarias. En uno de estos casos, una mujer es atacada cerca de Langogne, quien se salva gracias a que sus bueyes ahuyentaron a la bestia. Un niño, quien se encontraba pastoreando, es sorprendido por la bestia, quien le arranca el vientre y pereció a los pocos minutos. Otra niña, quien se encontraba con su madre y sus 2 hermanos, es brutalmente atacada. Cuando estos intentan ayudarla, ya es demasiado tarde. Tiene el vientre destrozado y parte de la cara arrancada. La noticia de una bestia superó a todas las noticias de la época, por lo que Thien Lafont, un arzobispo, resuelve mandar a un grupo de cazadores, pero pronto se da cuenta que estas cacerías serían insuficientes, por lo que el arzobispo contactó con el gobernador de la provincia, el conde Montcalm, quien mandó a Duhamel y un grupo de cazadores a dar muerte a la bestia. Junto a ellos se unieron un grupo de campesinos y se internaron en el bosque, pero la búsqueda es infructuosa. Nuevamente, la bestia no aparece. Pasan los días y las noches, pero nunca la encuentran. El 7 de octubre, nuevamente se reporta otra víctima en el pueblo de Abcher, una joven decapitada, y cuya cabeza se encontraría 8 días después. Ese mismo día, el 7 de octubre, ocurrirían 2 ataques más. Un vaquero sería atacado cerca de la Fiche Montvernoux y otro fue atacado cerca del castillo de la Baume. El joven logra sobrevivir, ya que se esconde entre su ganado. En ese momento, el grupo de cazadores se percataron de la bestia y le dispararon derribándola. Pero para su sorpresa, la bestia se levantaría nuevamente y nuevamente sería abatida. Y nuevamente se levantaría y huiría al bosque. 2 campesinos reportan haber visto a la bestia cojeando en una pata, por lo que era cuestión de tiempo para que cayera, o eso pensaban. Nuevamente se produce un nuevo ataque en la ciudad de Emaús. Así
Al ver la insuficiencia de las cacerías, se colocaron recompensas de 2000 libras por la cabeza de la bestia, pero tampoco da resultados, pues 5 personas más murieron. Ante la desesperación y la impotencia, el conde de Gévaudan llamó a la oración, ya que consideraba que la bestia era un castigo enviado por Dios a los hombres por sus pecados, pero a la bestia le daba lo mismo las oraciones, pues siguieron las masacres. El grupo de Duhamel empezó a tener problemas, pues empezó a escasear el alimento, y a su paso destruían las cosechas, por lo que tuvieron problemas con los granjeros. El consejero del rey mandó a otro cazador, el señor de Neval, quien era considerado el mejor cazador con más de 1200 muertes en todo el reino. Desde la aparición de la bestia, se había prohibido que los niños pastorearan solos, por lo que se recomendó que lo hicieran en grupos, ya que los adultos se encargaban del trabajo agrícola. Este fue el caso de los niños de Villarred, 5 varones y 2 niñas, de entre 8 y 12 años de edad. La bestia se lanzó hacia los niños y se apoderó de uno de ellos. Los niños, en lugar de huir, le picaron en los ojos con sus varas en los cuchillos. De repente, muerde el brazo a otro niño y se lo quiere llevar hacia el bosque. De nuevo, le pica en los ojos hasta que lo suelta. A su rescate llegan los hombres y la bestia huye. El 17 de febrero de 1765, los de Neval llegaron a Clermont-Ferrand y se encontrarían con el relato de Jane Jouve, una madre que se peleó con la bestia por salvar a sus hijos. Esta mujer se encontraría trabajando con 3 de sus hijos. La mujer se descuidó un momento y se horrorizó al ver a la bestia queriéndose llevar a la hija de 9 años, a lo que Jane se lanza para que la soltara. La bestia la suelta y va en busca de su otra hija, una niña de 14 meses, pero no puede tomarla porque la madre la rescata a tiempo. Finalmente la bestia se lanza contra su hijo de 6 años, Jean-Pierre, a quien lo agarra del brazo. Tras una larga pelea, la bestia lo suelta y huye al bosque, pero el niño no sobrevive por las lesiones que le provocó el ser. Finalmente Duhamel es relevado de la misión y solo queda el grupo liderado por los de Neval, pero poco tiempo después serían reemplazados por el nuevo grupo liderado por Francois Antoine. Para él, la bestia no es más que un lobo muy grande. El 11 de agosto, Mary Jane Ballet y otras campesinas iban a cruzar un río con una escalera prestada, cuando fueron sorprendidas por la bestia, que se lanza sobre Mary Jane, quien le inserta una lanza en el pecho y la bestia cae al río perdiéndose en el bosque. El 21 de septiembre, Francois Antoine es advertido que un enorme lobo negro está acechando cerca del bosque de las Damas de Chassis, por lo que fusiles en mano y el grupo de cazadores rodean el extenso bosque. De repente, Francois Antoine divisa la criatura que se encuentra a 50 pasos de él. Le da un tiro que tumba al animal. Luego este se levanta de nuevo y corre a atacar a Francois, pero es rematada por el guardia Richard, quien finalmente mata al animal. Después de revisar a la bestia, concluyen que es un enorme lobo y las víctimas sobrevivientes lo identifican como la bestia. Es llevada al rey. Francois Antoine y su grupo se quedaron en el área, pues se reportó a otra bestia con cachorros. Tras varios días les dieron caza y fueron masacrados. Oficialmente la bestia fue declarada como muerta y la paz volvería a las aldeas. Pero no duraría mucho, pues nuevos ataques se empezarían a reportar. En un principio no sabían si atribuir estos ataques a los lobos o a la bestia. Rumores en las tabernas y los mercados hicieron creer a la gente que quizá no era un monstruo, sino un castigo divino.
A principios de 1767, los ataques paran, pero vuelven esa primavera y más violentos. Los campesinos organizaban cacerías nuevamente. El 18 de junio se informa que el marqués de Upshur había visto a la bestia. Jean Chastel hizo bendecir 3 medallas de plata y luego fundirlas y construir 3 balas de plata. Fueron hasta el monte Mouched, donde el animal fue visto en un cruce de caminos. La bestia lo miró fijamente y comenzó a caminar hacia él. Jean Chastel alzó su escopeta, dio una plegaria al cielo, procediendo a disparar al animal. Los perros que los acompañaban lo remataron, acabando definitivamente con la bestia. Se barajaron varias hipótesis. La primera es que la bestia de Gévaudan era un enorme lobo que por sus características pertenecía a una especie prehistórica. Otros señalan que podría tratarse de una hiena prehistórica o un críptido desconocido por la ciencia, y otras teorías apuntan a un asesino en serie. Sea como sea, nunca más se reportaron incidentes parecidos, y este incidente real se considera como una evidencia más de que aún nos falta mucho por descubrir de nuestro planeta. Si te gustó este video, regálame tu like y tu comentario. Si eres nuevo, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos y activa la campanita. Únete a las redes sociales, ya que siempre subo encuestas. Muchas gracias.